Buenos días a todos los que me han seguido a lo largo de todas las comparecencias de tantos años. Saben que a mí no me gusta leer, prefiero hablar, improvisar. Pero a esta joven edad quiero ser obediente y entonces pues voy a leer hoy. Okay. Debo y quiero comenzar mis palabras dando las gracias a Pedro Corzo, colega y amigo, y a todas las personas que lo acompañan en los trabajos del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, por la excelente labor que desde su fundación han estado desarrollando, tanto en la divulgación de la verdad de Cuba, la triste y gloriosa verdad de Cuba, como en su proyección hacia su futuro, algo que solamente podemos entender y querer como un futuro libre y justo. Mi sincera gratitud también por invitarme a acompañar a tantos ilustres compatriotas, expositores en este primer Congreso de la Memoria Histórica, distinción que me honra y que acepto con humildad de aprendiz. Gracias también a todos los presentes y como ya Pedro está mirando el reloj y está a punto de comenzar a restallar el látigo, entro en materia. Antes de comenzar a dar datos específicos sobre la persecución contra la religión en Cuba, es menester tener en cuenta que el hombre que ideó esa malvada campaña, que la instituyó y la impuso e impulsó, fue uno que había recibido toda su educación preuniversitaria en colegios católicos. Alguien que, por lo tanto, tenía amplios conocimientos sobre el cristianismo, doctrina en la cual fingió creer durante muchos años. Ese apóstata se llamó Fidel Castro Ruz. Recordemos cómo tras el sangriento ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, salvó su vida gracias a la intervención del entonces arzobispo de esa sede, Monseñor Enrique Pérez Serantes. Cómo durante su campaña guerrillera en la Sierra Maestra, sus medios de propaganda destacaban la presencia allí de capellanes católicos casi todos. Y recordemos que dio los grados de comandante al sacerdote Guillermo Sardiñas, uno de aquellos capellanes. Recordemos también cómo en sus primeros meses en el poder, cuando el máximo líder estaba permanentemente ante las cámaras de televisión, mientras los periodistas formulaban sus preguntas y las cámaras lo enfocaban a él, casi al descuido, como si se tratara de un gesto inconsciente, tomaba entre sus dedos una medallita de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que llevaba al cuello, y la pasaba de un lado a otro de su cara para que las cámaras lo enfocaran y así posar como devoto, algo que le generaba aún más a la gran popularidad que desgraciadamente tenía entonces. Aquella su aparente luna de miel con la religión y los religiosos mostró pronto sus primeras grietas. Algunos sectores dentro del catolicismo comenzaron a proponer extraoficialmente que los nuevos planes educacionales del gobierno revolucionario incluyeran de forma opcional la educación religiosa en las escuelas públicas, de acuerdo en cada caso con la religión que escogieran los padres de cada alumno. Estaban perdidos. La respuesta a esto fue un ríspido artículo publicado el 2 de marzo de 1959 y firmado por Euclides Vázquez Candela, subdirector del periódico Revolución, voz del nuevo régimen entonces, cuyo título dejaba en claro su contenido: ¿Educación romana para qué? Se trataba de un ataque brutalmente difamatorio en contra de la Iglesia Católica. Aquello fue un balón de ensayo del cual Fidel Castro aparentaba desentenderse. De ahí en adelante, el deterioro de las relaciones entre la jerarquía católica y el nuevo régimen fue progresivo, veloz e imparable. Una cosa eran las arengas de corte humanista de Fidel Castro, que engatusaban todavía a numerosos cristianos, católicos y protestantes por igual, y otra cosa muy distinta eran los tribunales revolucionarios y los fusilamientos a mansalva, procedimientos opuestos en sí mismos al espíritu cristiano. El hostigamiento a sacerdotes y a fieles católicos por igual iban creciendo. Y así las cosas, la Iglesia dispuso la celebración de una magna concentración de católicos que, siendo una celebración religiosa, fuese al mismo tiempo una demostración de fuerza de parte del catolicismo.
El Congreso Católico Nacional fue convocado para el 28 y el 29 de noviembre de 1959. La noche del sábado 28 se celebró la Santa Misa en la Plaza Cívica de La Habana, a los pies de la imagen auténtica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, traída desde su santuario en las montañas orientales para la magna celebración. Una multitud calculada en más de 1 millón de fieles participó en aquella impresionante Eucaristía presidida por todos los obispos de la isla. Allí se apareció Fidel Castro rodeado de una amplia escolta motorizada y pudo contemplar de primera mano la vitalidad y la multitud de católicos que manifestaban públicamente su apoyo a la iglesia. Los rumores eran que había pretendido que se le permitiera hablarle al público durante aquella Eucaristía, a lo cual los obispos, pues, lógicamente le dijeron: esto es una misa, esto no es ningún acto político. Okay. El domingo se celebraron diversas asambleas en un enorme estadio deportivo en las cuales se desarrollaron, entre otros, temas de justicia social y libertad religiosa. En dichas asambleas resonaron repetidamente los gritos de Cuba sí, comunismo no, justicia sí, comunismo no, Cuba sí, Rusia no, viva Cuba libre, viva Cristo Rey. La Iglesia enseñaba su músculo y ello no pasó inadvertido para la incipiente dictadura. A partir de entonces se incrementó el hostigamiento contra los católicos prácticos. A las puertas de los templos se apostaban milicianos que, como medida de intimidación, anotaban los nombres de las personas que entraban para participar en las misas. Oficiales del régimen colocaban altoparlantes muy cerca de las iglesias y ponían grabaciones con marchas revolucionarias o discursos del propio Castro. A veces, olvidando las simulaciones, tocaban también el himno comunista, la Internacional. Todo al máximo volumen, de forma tal que los fieles dentro de las iglesias no podíamos oír lo que el sacerdote decía. Sacerdotes y activistas católicos eran arrestados durante horas o días como medida de amedrentamiento. Callada y constantemente iban expulsando del país a sacerdotes no cubanos bajo cualquier pretexto. En 1960 se fomentó una organización de católicos revolucionarios presidida por el sacerdote Germán Lense, cuya disimulada finalidad parecía ser la creación de una iglesia católica nacional separada de Roma. Los obispos, por su parte, no ocultaban sus preocupaciones. Entre el 3 de enero de 1959 y el 2 de febrero de 1961, diferentes obispos emitieron al menos 22 declaraciones públicas entre pastorales individuales, circulares, entrevistas y artículos de prensa en los cuales se apoyaban los conceptos originales de la revolución, se reafirmaban los derechos del pueblo y de la iglesia y se advertía contra la influencia y las pretensiones de los comunistas. 17 de estos documentos fueron emitidos por el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez Herantes. Conjuntamente, los obispos emitieron en ese tiempo 3 cartas pastorales. La primera, titulada Al pueblo de Cuba, de febrero 2 de 1959, concluía así: nos consuela, queridos hijos, ver que estáis en pie en defensa de vuestros derechos. Sabed que delante de vosotros están todos los arzobispos y obispos católicos de Cuba. La segunda fue emitida el 7 de agosto de 1960 bajo el título de Circular Colectiva del Episcopado Cubano. Cuando salió la tercera, Carta Abierta del Episcopado al primer ministro, doctor Fidel Castro, la confrontación entre la Iglesia y el régimen era ya crítica. Algunos ministros de diferentes confesiones protestantes que expresaban preocupaciones semejantes a las de los obispos católicos fueron igualmente asediados, solo que al carecer esas iglesias de una estructura jerárquica nacional e internacional semejante a la de la Iglesia Católica, estos enfrentamientos no alcanzaban una repercusión igual a la que provocaba la persecución a esta. Hay que señalar igualmente que en los tiempos iniciales de la campaña antirreligiosa fueron perseguidos también los practicantes de las religiones afrocubanas. Los tambores batá estuvieron silenciosos por algún tiempo en toda la isla. Para el régimen fue más fácil silenciar e infiltrar a protestantes y santeros
porque por la falta, repito, de una fuerte estructura nacional e internacional, estos no podían ofrecer el mismo nivel de resistencia que los católicos. 1961 fue el año terrible para los católicos cubanos. Al ocurrir la expedición de Playa Girón, junto con millares de otros cubanos, fueron arrestados e internados en prisiones reales o improvisadas numerosos sacerdotes que fueron sujetos a las más despiadadas humillaciones. Monseñor Agustín Román, nuestro recordado santo obispo auxiliar, fue uno de aquellos prisioneros. Al mismo tiempo, fueron fusilados jóvenes católicos como Virgilio Campanería y otros muchos. En otras ocasiones, fueron asesinados también 4 militantes católicos en el Pan de Guajaibón, en Pinar del Río, y otros 2 en Santi Espíritu, solo por señalar unos pocos. Ese año se produjo la confiscación de todos los colegios católicos, incluyendo la muy reconocida Universidad de Santo Tomás de Villanueva. Centenares de monjas que se dedicaban a la enseñanza tuvieron que abandonar el país. Las expulsiones de sacerdotes individualmente no se detenían. La prensa, ya toda bajo el control de la nueva dictadura, se llenaba de embustes y epítetos anticristianos. Manifestaciones callejeras clamaban contra los curas falangistas, los esbirros con sotana, etc. Los laicos eran presionados en sus trabajos y los niños en las escuelas para que dejaran de asistir a la iglesia. El 10 de septiembre de 1961 fue disuelta a tiros la tradicional procesión de la Virgen de la Caridad, que salía de la iglesia que bajo su advocación se alza en la esquina de Salud y Manrique en La Habana. En aquella multitudinaria procesión fue ametrallado y muerto en plena calle y ante la vista de cientos de personas el joven militante de la Juventud Obrera Católica Arnaldo Socorro Sánchez, cuyo cadáver secuestraron, se lo quitaron a la familia y lo enterraron como un héroe revolucionario asesinado por un sacerdote. Una semana después, el 17 de septiembre, 130 sacerdotes y un obispo fueron expulsados de la isla, literalmente a punta de metralleta, en el barco español Covadonga. Como un símbolo dramático de la situación que vivía aquel país, el valiente obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, al llegar a la cubierta del Covadonga, se volteó hacia los militares castristas que todavía le apuntaban con sus armas y los bendijo con la señal de la cruz. Lamentablemente, hay que señalar que a partir de entonces no fueron pocos los cubanos que quitaron de las salas de sus hogares los cuadros del Sagrado Corazón y de la Caridad del Cobre. Los quitaron de la vista, los miedosos y los oportunistas, pero no los botaron. Los escondieron en el último rincón de sus vidas y de sus viviendas. La iglesia quedó diezmada, además, por el continuo éxodo de católicos que marchaban al destierro. Cuba pasó a ser parte de lo que el Vaticano identificaba como la iglesia del silencio. Es mucho más lo que habría que mencionar siquiera en una exposición como esta, pues es difícil hacer justicia al tratar de sintetizar una historia tan rica en ejemplos de verdadera fe y de verdadero patriotismo. Ahora bien, hay que recordar, por ejemplo, los nombres del padre Miguel Ángel Loredo, la pastoral El Amor Todo Lo Espera y la actitud de Monseñor Pedro Meurice, entonces arzobispo de Cuba durante la visita del Papa Juan Pablo II a la isla en 1998. Ahora bien, nadie pase por alto que Castro y sus cómplices perdieron esta batalla. Fidel Castro no pudo formar una iglesia católica nacional porque ningún otro sacerdote se sumó permanentemente al desdichado padre Lense. Castro tomó como excusa la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998 para echar atrás, al menos superficialmente, algunas medidas represivas anticatólicas por él tomadas anteriormente, como las prohibiciones de celebrar la Navidad, Semana Santa, etc. Y esto era una razón de mucha conveniencia para él, para avanzar su agenda en América Latina. Necesitaba, pues, presentar una imagen religiosa ante esos pueblos que, aun creyendo las mentiras de la revolución, seguían manteniendo su fe. De esa iglesia perseguida y diezmada surgió el más importante líder anticastrista de cuantos han sido, Osvaldo Payá Sardiñas. A esa iglesia se han
acogido las damas de blanco. Y hoy por hoy, las voces pro democracia que más alto y firme se levantan en Cuba son las de sacerdotes como los presbíteros José Conrado Rodríguez, Castor Álvarez de Besa, Alberto Reyes Pías, Kenny Fernández, José Luis Pérez Soto y otros. Habría que incluir en ese admirable grupo a una valiente mujer cubana sin pelos en la lengua, Sor Nadiesca Almeida, superior actualmente en Cuba de las Hijas de la Caridad, así como a un laico comprometido, Dagoberto Valdés. Las voces de ellos son las voces proféticas con las cuales Dios habla a los cubanos de hoy. Quiera Dios que todos sepamos escucharla y actuar en consecuencia. Para resumir esto con una frase, yo diría que Castro le declaró la guerra a Cachita, pero Cachita le ganó la guerra. Amén. Termino con una frase extraída del himno de las Juventudes Católicas Cubanas que resumen desde el principio de esta tragedia el sueño de los católicos cubanos. Viva Cuba, creyente y dichosa, viva Cristo, monarca ideal.